¿Te fue nada más el dolor? Sí, de repente, nomás a la mañana, cuando puse todo mi uniforme, me agaché ahí para alzar algo, ahí me quedé. No podía más levantarme y mi camarada me ayudó para levantarme. No, pues qué bueno que ya Parecía, estás mejor. parecía algo que me hincaba ahí atrás de mi espalda y No, pues qué bueno que ya estás mejor y nos da mucho gusto verte. gracias igualmente. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a hacer una oración y que se vayan integrando los demás, igual por respeto a ustedes en su puntualidad. Y bueno, vamos a hacer voy a invitar a Miguel Ángel, que sea él quien haga la oración y pues damos inicio. Adelante, Miguel. Adelante, pastor. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Podemos aprender a través de lo que el profesor nos va a impartir, Señor. Es un aprendizaje mutuo en el cual, en la interacción que surge entre ambos, podemos aprender. Señor, bendice lo que vamos a aprender, que el conocimiento no solamente sea ortodoxia, sino también ortopraxis, porque de nada Amén. sirve tener una conducta correcta si de nada sirve una teología correcta si nuestra conducta es impura. Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Bendice al pastor Félix, al pastor Mauricio, a Amén. todos los compañeros que están aquí y a los que están por integrarse y a los que no pudieron también, Señor. Que podamos ser bendecidos por tu gloriosa mano. Gracias te doy en el nombre de tu Así Hijo sea, Señor. Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a ver el día de hoy lo concerniente al capítulo número 5 Ujú. del libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, antes de dar la palabra aquí a Miguel, que es el que nos va a presentar la introducción en este día a la clase, basado en este pasaje de la Escritura, bueno, adelanto que este capítulo 5 es un capítulo importante porque veremos precisamente un ejercicio de disciplina en la iglesia naciente. Fue necesario que esto se hiciera de esta forma porque también esto era pues una enseñanza importante para la iglesia, la iglesia que estaba formándose y también la forma en la que Dios trata la cuestión también del pecado, que sabemos que, bueno, Dios no consiente santidad y en este caso podemos ir vinculando también este pasaje con estos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la práctica de lo que es la disciplina, pero también vamos a ver que es importante no solamente la disciplina dentro de la iglesia, sino también el tema de la restauración. Deben de estar siempre ambas tomadas de la mano, disciplina, restauración. Y bueno, en ese sentido veremos también algunos aspectos, algunos versículos del pasaje del día de hoy que tiene que ver con Ananías y Zafira. Pero bueno, me gustaría también, bueno, recuerden que debemos ir leyendo también a la par lo que son los capítulos para que podamos nosotros ir entendiendo lo que estamos analizando. Y bueno, la idea también es que pues fuéramos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles completo y lo subrayando para que vayamos nosotros localizando algunos aspectos que nos presenta lo que es el pasaje. Entonces, aquí, bueno, me gustaría, igual que presten atención, al final de la exposición que haga Miguel, bueno, voy a hacer algunas preguntas, cinco. Y bueno, aquí también la idea es que nosotros podamos ir viendo estos detalles que encierra cada porción de la escritura y que bueno, hay a veces algunos elementos que podemos resaltar unos más que otros, pero que el mismo pasaje nos lleva a aprendizajes interesantes, ya sea mencionando los nombres, mencionando situaciones o incluso también podemos nosotros hablar de un tema
general, como en este caso, por ejemplo, hablar del tema de la disciplina, pero también dentro de ese contexto hay varios que están interviniendo dentro de lo que nos presenta la narrativa bíblica y en ese sentido, pues también ir señalando estos aspectos, teniéndolos también presentes. Entonces, bueno, de eso veremos el día de hoy en esta sesión que le enfocamos a este capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles y que, bueno, de entrada nos presenta dos personajes que son Ananías y Zafira. Pero bueno, vamos a escuchar a Miguel para que nos comparta lo que él preparó y después iniciamos. Adelante, Miguel. Gracias, profesor. Bueno, es así. El capítulo 5 del libro de Hechos he de dividirlo en 4 secciones. Ananías y Zafira, versículos 1 al 11, muchas señales y prodigios, versículos 12 al 16, encarcelados y liberados, versículos 17 al 32, y el consejo de Gamaliel, 33 al 42. Así que bueno, eh, lo que más, donde más hice énfasis, por supuesto, fue en lo primero porque es lo que más impacta el capítulo. Así que ahí hablé un poquito más y bueno, de lo otro hablé un poquito menos, pero lo importante es que podamos tener en cuenta qué fue lo que pasó y por qué hubo esa disciplina, que vemos que a primera vista parece demasiado estricta y demasiado severa, pero bueno, hay que ver esto. Empecemos. Un matrimonio integrado por Ananías y Zafira se puso de acuerdo para vender una propiedad, quedarse con una parte de la ganancia y traer esto a los apóstoles. Pedro se dio cuenta que algo no estaba bien y lo confrontó a Ananías. Este último murió y fue sepultado por unos jóvenes. Pasadas unas 3 horas vino su mujer, quien no sabía lo sucedido. Pedro le preguntó por el precio de la venta. Ella respondió lo mismo que su marido. Pedro la confronta, ella muere y los mismos que sepultaron a su marido la sepultan a ella. Esto no pasó inadvertido para la iglesia, sino que la llenó de temor. De esta historia hay 2 cosas que quiero destacar. En palabras de John Stott, muestra la honestidad de Lucas que como historiador, al no suprimir este hecho sórdido, este es un mensaje para quienes reniegan del presente e idealizan el pasado, aún en una comunidad como lo era la iglesia primitiva, donde una mirada míope ve una extrema rectitud, no todo era romanticismo. Este engaño pudo haber destruido la pureza de esta comunidad. El segundo punto es la similitud que comentaristas como F. F. Bruce, Simon J. Kistemaker y John Stott establecen entre este caso y el de Acán. Véase Josué 7. Del mismo modo en que el pecado de Acán afectó la pureza de un pueblo que observó la circuncisión y celebró la Pascua, este pecado pudo haber afectado la pureza de la iglesia primitiva. De ahí se deduce el drástico juicio, algo que los marcionistas modernos tratan de explicar de muchas maneras. Si esto nos parece demasiado severo, debemos tener en cuenta que Ananías y Zafira no estaban obligados a vender una propiedad y utilizar las ganancias a modo de ofrenda. Inclusive, una vez obtenida esta ganancia, podían dar una parte y quedarse con la otra. El pecado de ellos fue dar una parte y pretender hacer creer que daban todo. Su interés no era ayudar a los pobres, sino quedar como más justos de lo que en realidad eran. De modo que Dios no podía permitir que esto quede impune. Ellos fueron castigados para que esto no pase desapercibido por la iglesia. Un temor reverente sobrevino por quienes supieron esto. Señales y prodigios. Esta sería la segunda parte ya. Si Satanás no pudo destruir a la iglesia desde adentro, sin duda alguna intentaría hacerlo desde afuera. Por eso tenía que venir una persecución. Y Lucas lo que hace en 4 versículos es explicar el porqué. A través de los apóstoles se realizan muchas señales y prodigios, lo cual hacía que se añadiesen más y más miembros a la comunidad. Incluso personas que no eran de Jerusalén eran traídos ante ellos y eran sanados.
encarcelados y liberados. La sanidad de los habitantes de Jerusalén y alrededores dio origen a grandes titulares en la prensa diaria, por así decirlo, dice Kistemaker. La reacción de los líderes religiosos no se hizo esperar. Los apóstoles fueron encarcelados, pero habiendo sido liberados por un ángel en la noche, esperaron hasta el amanecer para continuar enseñando. Cuando esto se supo por el capitán de la guardia y los principales sacerdotes quedaron atónitos, enterados de dónde estaban, fueron traídos sin violencia. Lucas aclara el temor de ellos al pueblo, que el pueblo, perdón, Lucas aclara que el temor de ellos al pueblo fue lo que los motivó a actuar así, de manera sigilosa. Una vez ante ellos fueron interrogados, Pedro y los apóstoles, sin intimidarse, les recordaron lo que le hicieron a Cristo, cómo éste resucitó de entre los muertos y cómo Dios mismo lo exaltó para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos, por lo tanto, son testigos de él, de ya el consejo de Gamaliel. La reacción de los líderes religiosos era de esperar. No obstante, aparece en escena por primera y única vez Gamaliel. Según veremos más adelante, Pablo da testimonio de él diciendo que era su maestro, 22:3, del libro de Hechos, por supuesto. En base a lo que se da a entender, a lo que da a entender Lucas aquí, se deduce que era un maestro prominente en la sociedad judía de aquel entonces. Como buen estadista, conocía algunos movimientos que parecían poner en jaque al status quo, pero con el tiempo se desvanecieron. Los citó como diciendo que aquello que no nace por voluntad humana, tarde o temprano cae por su propio peso. En cambio, si algo viene de Dios, permanece. Por lo mismo, no conviene luchar en ninguno de estos dos casos. Este capítulo concluye con que los líderes religiosos estuvieron de acuerdo con el consejo de Gamaliel. Antes de azotarlos, los intimidan una vez más para que dejen de predicar el Evangelio. Cuando fueron liberados, no solo no dejaron de predicar a Jesús como el Cristo, sino que además se regocijaron en padecer afrenta por su nombre. Muy bien, gracias, Miguel, por esta introducción, que bueno, nos va presentando cuatro bloques o cuatro aspectos que trata lo que es el capítulo 5. Y bueno, va una pregunta para todos. Y bueno, espero que estén ustedes también haciendo las lecturas, subrayando su Biblia. Eh, en la primera parte, en la primera parte eh, que habla sobre Ananías y Zafira, ¿cuál es otra cita en mismo Hechos de los Apóstoles que también presenta un caso similar? ¿Se acuerdan? Un caso similar a lo que menciona acá. Sí, de venta de propiedad. Ah, en el capítulo 4, el anterior, con Bernabé. Ok, muy bien. Sí, Bueno, ahí nos presenta, en este caso, fíjense, es interesante porque aquí se da un contraste, ¿no? Cierra el capítulo 4 y menciona en el capítulo 4 al final, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice el 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, esto es interesante porque partiendo de aquí viene el relato de Ananías y Zafira. Y eso nos permite a nosotros tener también un punto de partida con respecto a los dos casos y poder precisar cuál fue precisamente el error o la falta o el pecado que prácticamente los lleva a la muerte, tanto de Ananías y Zafira. Que ellos, bueno, hay dos preguntas en el mismo relato
de Ananías y Zafira que son muy importantes. ¿Cuál es la primera pregunta que le dice Pedro a Ananías? ¿Se acuerdan? ¿Por qué llenó Sí, Satanás tu corazón? exacto. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que Mintieses mentir. al Espíritu Santo. Y bueno, aquí es importante porque vamos a ver en el versículo 4 al final que dice, y aquí donde decíamos cómo se habla de el Espíritu Santo como Dios, dice, no has mentido a los hombres, sino a quién. Adiós. Exacto. Entonces, aquí, esto es importante porque está haciendo bueno, lo está poniendo en el mismo nivel o estás hablando de una igualdad, el Espíritu Santo igual a Dios, ¿sí? Y aquí estamos viendo también, desde este capítulo, la participación del Espíritu Santo como una persona, ¿sí? Una persona, en este caso, a quien ellos pretendieron mentir, pero no lo logran y la consecuencia es precisamente su propia muerte. Y bueno, la otra pregunta también que vemos aquí que es importante de este fragmento, ¿cuál es? Además de esta, ¿por qué? Y de hecho son las dos preguntas que vienen. La segunda, ¿cuál es? ¿Por qué pusiste Sí, esto en tu corazón? Eh, Con la anterior. bueno, sí. Ajá, bueno, esta está relacionado, pero viene la otra más adelante que se le dice a Zafira. si vendió En en este tanto caso la es, propiedad. dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Esta otra Ah, pregunta también es importante, ¿no? Y ahora aquí, eh, fíjense, en el versículo 4 está hablando del Espíritu Santo como Dios y en el versículo 9 está hablando del Espíritu del Señor, que obviamente no se refiere a Dios, sino se refiere a Jesús, ¿sí? Y aquí Sí. otra vez, bueno, la triangulación que se da, o bien el aspecto trinitario, ¿no? Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y bueno, hablando de, de Jesucristo como el Señor, ¿no? Entonces, esta es una pregunta también interesante que, bueno, viene en este fragmento. Y lo otro también, bueno, la forma milagrosa en la que son liberados, en este caso, lo menciona, dice un ángel del Señor. ¿Alguien quiere explicar cómo fue esa liberación? ¿Qué fue lo que pasó? Aparte de Miguel, que ya ahorita participó. ¿Cómo fue que el ángel del Señor los liberó? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué fue lo que pasó ahí o qué fue lo que sucedió? A ver, oh, mi hermano Sergio quiere hablar. ¿Cómo está? Estamos hablando del pasaje de cuando estaba encarcelado Pedro. Disculpe. Sí, el capítulo 5, exactamente. Ah, y bueno, que entraron los ángeles, entró el ángel y salieron como que no lo veían, como que pasaron inadvertidos, hasta que Ajá, salieron del lugar. exactamente. Estaba, dice, estaba en este caso, la puerta estaba cerrada, los Claro, guardias estaban afuera y en este caso, bueno, es como si hubiesen desaparecido, ¿no? Pero en claro. realidad dice la Biblia que el ángel del Señor va y los libera. Y bueno, lo que ellos hacen es que siguen predicando. Entonces, aquí también nos explican porque cuando mandan por ellos, sencillamente no los encuentran, no están allí, ¿no? Entonces, aquí vemos también, eh, en esta ocasión, es una primera ocasión, porque más adelante veremos también que eh, Pedro va a ser liberado cuando estaban orando por él y por ahí se encuentra Rode, que cuando Pedro llega, eh, de gozo dice que va y regresa y da la noticia, Pedro se queda afuera y están orando por su liberación y cuando esto pasa no lo creen, ¿no? Entonces,
Esa es otra ocasión en donde también habrá una liberación de Pedro. Pero bueno, esta es la primera que pasa después de lo que aconteció también con Ananías y Zafira. Y bueno, la última pregunta sería, bueno, hay dos declaraciones importantes que vemos aquí en este capítulo 5. Sí, una la da Pedro y la otra la da Gamaliel. ¿Cuáles son estas frases que podríamos decir son hasta frases célebres, ¿no? De estos dos personajes. ¿Cuál es una? A ver si Arsenio recuerda alguna. ¿Cuál fue la que dijo Pedro? A ver, activa tu micrófono para escucharte. Perdón, Pedro dijo que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, Ok, lleno del Espíritu Santo, estaba dispuesto de seguir predicando la palabra de Dios que obedecer a estos sacerdotes o a ellos que quería impedir que predicase la palabra de Dios. ok, muy bien. La frase es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Cuando, bueno, ellos, pues bueno, él les presenta el discurso y está hablando acerca de cómo Dios levantó al Señor Jesucristo, ¿no? Y, pues bueno, ellos se sienten acusados de la sangre de este hombre, ¿no? Y por esta razón también es que, pues, reaccionan de una forma incómoda. Entonces, la respuesta de él es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y la de Gamaliel cuál fue? Mi hermana Evangelina, ¿la recuerda? ¿Qué dijo Gamaliel? Este doctor de la ley. No, no recuerdo el pasaje. A ver quién le ayuda. Que si Gama- la obra de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios no se va a poder destruir. Exacto. Y dice que no sea, no, bueno, no, no seáis tal vez, dice, Contra Dios. luchando contra Dios. Claro. Bien. Y bueno, hubieron dos personajes que el mismo Gamaliel dentro de su discurso, o más bien dentro de su consejo, porque finalmente es un consejo, menciona a dos personajes que pretendieron y por eso es que él lo toma como referencia. ¿Cuáles son los nombres de estos dos personajes que mencionó Gamaliel? Creo que Tadeo, no me acuerdo si era Tadeo. Uno era ¿Quién, Teuda, perdón? Ajá, Teudas es uno y sí, el otro fue, ¿se acuerdan? Judas. Judas, sí. Bien, Judas el Galileo, dice, Judas el Galileo. Sí, entonces él toma como referencia, bueno, no dice más la Biblia, pero fueron personajes que se levantan, en este caso Teudas diciendo que era alguien y el otro es Judas el Galileo. Y bueno, dice también que le sigue mucha gente, pero bueno, al final él muere y fueron, dice, dispersados. Entonces, esta palabra es muy, muy interesante porque, si ustedes recuerdan, desde Génesis se habla también de una dispersión cuando quisieron construir una torre, la torre de Babel. Dios confunde las lenguas y entonces desisten. Aquí vemos que pasa el efecto contrario a lo que dice el libro de Génesis. Aquí lo que está sucediendo es que esto pone de manifiesto que es una obra de Dios y por lo tanto, siendo obra de Dios, pues es algo que no se va a detener y nadie podrá destruir. Están presentes las palabras del Señor Jesús, ¿no? Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Dios, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Bien, entonces, bueno, con estos puntos y bueno, también eh, aquí se da el primer nombre. Pareciera ser que lo encontramos en Hechos 9, pero no, en realidad lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 5. ¿Cuál es el primer nombre que se le da a la iglesia cristiana? O bueno, uno de los nombres. Y también después lo veremos en el capítulo 9 con la conversión de Saulo.
que es otro nombre también, que es el que se le da a la iglesia primitiva, antes de llamarles cristianos. ¿Se acuerdan? Lo del camino es uno. Ajá, ese es en el capítulo 9, ¿sí? Ujú. Cuando dice los del camino, pero aquí antes se les decía cómo. Fíjense, en el versículo 41, ¿cómo termina diciendo? Por causa del nombre, Nombre. ¿Y cómo viene nombre escrito? Con con mayúscula. mayúscula. Eran los del nombre, ¿no? Porque no bueno, no se decían todavía o no se les llamaba como cristianos propiamente. Otro nombre que se le dará precisamente va a ser los del camino. Cuando el Señor le sale al encuentro y entonces lo menciona en el capítulo 9 de Hechos, dice los del camino, ¿no? Para que eh, en el versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, antes era, dice, por causa del nombre, ¿no? Y el nombre con mayúscula. Todavía no son llamados cristianos. Y bueno, son los primeros nombres que se va a dar al grupo de creyentes, al grupo de cristianos. Y bueno, en este caso es los del nombre, ¿no? Y aquí es haciendo referencia también al Señor Jesús. Bien, entonces, y bueno, el cierre del capítulo 5 que es muy interesante, donde dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, dice a Jesucristo. Este es un versículo clave que nos muestra que era lo que la iglesia primitiva hacía y cómo no cesaban, ¿no? De anunciar estas buenas nuevas, de presentar también el Evangelio, de llevar a las personas a ese encuentro con Cristo y esta era su meta, su objetivo y no perdían esto de la vista, ¿no? Y bueno, lo que dice también, bueno, es importante, por ejemplo, en este caso, cómo cierra el capítulo después de haber sido azotados, dice, les intimaron. Esta palabrita que, pues igual, tiene una connotación que a veces confundimos, intimar e intimidar. A veces pensamos que son sinónimas, pero no. En el caso de la palabra intimar, tiene varias acepciones. Una de ellas es, por ejemplo, intimar, tener una relación de confianza y amistad con alguien, ¿sí? Ser íntimos, a eso se puede referir, una relación de confianza o una relación cercana o de amistad. Pero en este caso, la segunda acepción o dentro de las acepciones de la palabra es exigir el cumplimiento de algo. En este caso, el cumplimiento, lo que les están exigiendo es que no hablen en el nombre de Jesús. Esto es muy, muy específico, ¿no? Y lo decía muy bien Miguel, de qué forma Satanás pretende estorbar la obra de Dios. No lo logró internamente a través de lo que sucedió en el caso de el consentimiento hacia el pecado cometido por Ananías y Zafiras, que ahorita lo vamos a ver en detalle, en donde precisamente el problema no fue que ellos tomaran, porque era su propiedad. El problema es que ellos pretenden entregar una cantidad haciendo creer que era el total, cuando se habían quedado con una parte de. Y bueno, el problema no estaba en que se hubieran quedado porque lo podían hacer, sino más bien en el hecho de, en este caso, la mentira propiamente, ¿no? Pretender mentir. Y el apóstol Pedro les dice, bueno, que no han mentido a los hombres, sino más bien la mentira es contra Dios. Y veremos cómo Dios trata también el pecado con una severidad que a lo mejor nos parece también un poco drástico lo que sucede, pero aquí nos da también una enseñanza muy importante con respecto a la pureza que Dios pide de su iglesia y para su pueblo, y que esta es la razón por la cual también Ananías y Zafira mueren al instante, después de que son confrontados y cuestionados y que tuvieron la oportunidad, incluso también
de decir la verdad y creo que nada hubiera pasado. Tal vez pudieron haber sido exhortados, una reprimenda tal vez, pero no propiamente la muerte. Sin embargo, ellos, aun cuando son confrontados, siguen sosteniendo esta mentira, ¿no? De decir, entregamos el total cuando habían sustraído una parte de. Entonces, en este sentido, la acepción de la palabra, bueno, con respecto a lo que es eh, el término de intimar, ¿sí? Intimar, en este caso se les exige el cumplimiento de algo, pero bueno, también, no sé, más creo que en Sudamérica, ¿no? También tiene una connotación en un sentido sexual de realización de coito, también es una connotación del término intimar, pero bueno, en este caso no se refiere a eso y no confundirla con intimidar, que en el caso de intimidar es atemorizar o cuando se infunde miedo a una persona. Entonces, no confundir las dos palabras, intimar con intimidar. En este caso, lo que dice la Biblia es que les intimaron que es exigir el cumplimiento de algo y concretamente dice, no hablen en el nombre de Jesús. Y aquí siempre ese será el propósito de Satanás, de tener a toda costa, de tener la predicación de la palabra de Dios de la forma que sea. Y bueno, ahora el domingo precisamente ahí en la iglesia estamos viendo un curso de cómo ganar almas y decía una hermana que pues ella consideraba que por ejemplo, cuando le toca felicitar a alguien, regularmente ella habla de la palabra de Dios y que la gente se molesta y ella pues llegaba a la conclusión que pues cualquier circunstancia pues era como incómodo y que más bien no se debía de molestar a las personas. Y bueno, yo les decía a los hermanos más bien, cada circunstancia deberíamos de verla como una oportunidad para compartir la palabra de Dios. Porque si se trata de incomodar, la gente siempre se va a incomodar y a nadie le va a gustar que se le hable o incluso habrá alguien que se oponga a que se diga algo de la palabra de Dios. Entonces, si esperamos que haya el momento propicio, lo cierto es que nunca, nunca se va a dar. Entonces, más bien es que debemos aprovechar las oportunidades, las circunstancias, como también vamos a ver aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, como cuando el apóstol Pablo se encuentra en el Areópago y bueno, estaban ahí también los griegos que eran muy religiosos y dejaron una inscripción que decía al Dios no conocido, pensando que si tal vez hubiese alguna otra deidad, entonces le dejaban el espacio para poder considerarlo. Entonces, él aprovecha esa ocasión y les dice, bueno, de este Dios no conocido yo les vengo a hablar y empieza también a presentar la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que esta será siempre el objetivo de Satanás, que no se hable en el nombre de Jesús. ¿Sí? Impedir que se siga predicando el evangelio y lo que nosotros podemos considerar es la forma en la que nuestro Dios está trabajando y la forma en la que nuestro Dios también es el primero interesado en la labor evangelística. Porque, como bien dice la escritura, no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Hechos de los Apóstoles veremos que dependiendo del contexto, las circunstancias, son oportunidades que la iglesia encuentra para poder predicar también en la palabra de Dios. Y por eso es que señala y dice al final que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que ver con lo que dijo también Pedro. Es necesario que, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esta es una gran lección que nosotros podemos encontrar también en Hechos. En cualquier circunstancia ellos hablaban de la palabra de Dios, ya sea, por ejemplo, cuando le toca a Pedro hablar en diferentes ocasiones, discursos públicos, lo hacían en las casas
lo hacían en la cárcel, que estaban cantando. Y entonces cuando el carcelero de Filipos también se iba a matar pensando que los presos se habían ido y como bueno, era un trabajador leal, entonces sentía esa responsabilidad cuando se da este terremoto y se abren las puertas de la cárcel y es Pablo el que le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces ahí viene el versículo, ¿no? Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, aquí, bueno, Hechos nos presenta también este escenario que no hay un momento ni tampoco existe un método enlatado en donde tenga que ser así como una camisa de fuerza, en donde solamente así, más bien nos enseña que en cualquier oportunidad que nosotros tengamos, debemos de aprovechar la ocasión para poder hablar, hablar de la palabra de Dios. Porque esta es también la gran encomienda o la gran comisión dada a la iglesia en Mateo capítulo 28, del versículo 18 en adelante, al final, que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, bueno, esta parte como cierre, que es un versículo clave, en donde dice, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que si nosotros queremos también que Dios bendiga y que haga crecer su iglesia, debemos de constituirnos cada uno en testigos, como dice Hechos 1:8, para poder nosotros compartir el mensaje de salvación. Y no olvidar que esta es la tarea más importante de la iglesia. Toda labor que la iglesia desempeñe debe estar siempre enfocada al trabajo evangelístico. Sí, no solamente buscar satisfacer necesidades materiales o como un lugar de beneficencia, que igual la iglesia es de bendición a la comunidad, pero no es esa la tarea más importante como una labor altruista, sino siempre en todas las actividades es presentar el mensaje, hablar acerca de Jesucristo, hablar de ese plan de redención, hablar de las buenas nuevas de salvación y de esa forma también eh, pues llevar a cabo la encomienda dada por el Señor Jesucristo que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Y bueno, ya decíamos, no hay otra cosa que cause gozo en el cielo, sino, dice la Escritura, que un pecador se arrepienta. Así que bueno, debemos dejar nuestro temor de hablar de la palabra de Dios. Muchas veces no es por nuestro discurso o nuestra persuasión, sino más bien dice la escritura, debemos hacerlo con demostración del Espíritu Santo, ¿no? De ese poder obrando en en la vida de las personas y no creer que es por, decía Pablo, palabras persuasivas de humana sabiduría, sino más bien es Dios el que convence, es el Espíritu Santo el que redarguye, es Dios el que trabaja en el corazón de las personas y el que las prepara también para recibir el mensaje de salvación. Entonces, ya, bueno, habiendo considerado esto, ahora sí vamos a entrar en detalle a lo que sucedió con respecto a lo que es Ananías y Zafira. No sé si antes tengan algún comentario, alguna pregunta, antes de entrar a analizar las porciones de los pasajes que vienen en el capítulo 5, que bueno, bien nos dijo Miguel, tenemos cuatro narrativas o cuatro fragmentos que nos presentan situaciones distintas, pero bueno, están dentro de este mismo capítulo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿No? Referente a Zafira y Ananía que murieron al instante ahí y los otros tenían miedo, ese muerte repentino ahí que, que no en toda oportunidad sucede así. Sería, No, de hecho. Ajá, ¿sería qué? sería para el temor de los primeros cristianos también que no estaba enfrentando a un humano, sino al Dios mismo, que Claro, uno quiere. sí. Sí, de hecho, bueno, esto causa temor a la iglesia y bueno, hay que tener mucho cuidado aquí porque a veces, y bueno, también es necesario
considerar aquellos aspectos que a veces critican a la iglesia, porque regularmente la gente dirá que la iglesia es un medio de control, control de las masas, control de las mentes, las voluntades, o algunos llaman, ¿no? Hacer un lavado de cerebro, dice la gente, ¿no? Se hace un lavado de cerebro. Y aquí este pasaje pudiera tomarse en el sentido de que lo que a la iglesia únicamente le interesa son los bienes materiales y el dinero, ¿sí? Y que de alguna forma este pasaje puede ser tomado como una forma de infundir, aquí sí sería intimidar a la gente para que entonces se despoje de lo que, de lo que tenga y lo done a la iglesia, ¿no? Porque esa podría ser una interpretación que se dé al pasaje. Sin embargo, sabemos que este no es un principio eterno. ¿Qué significa eso? No es algo que se deba hacer y que incluso también es interesante tenerlo presente. Esta situación que se hacía era porque la iglesia pensaba que la venida del Señor Jesucristo estaba cerca y entonces, ¿para qué acumular riquezas? ¿Para qué tener tantas propiedades si finalmente el Señor Jesucristo vendrá? Y pues era necesario entonces que ellos hicieran estas ventas y los donativos a la iglesia. Pero veremos también que más adelante ocurrió algo que después el apóstol Pablo será el que se va a encargar de hacer una recolección en la iglesia gentil, porque él está como apóstol de los gentiles y entonces esta situación va a llevar también a la iglesia de Jerusalén a una situación de pobreza. Y por eso es que, por ejemplo, en segunda a los Corintios 9:7, cuando se recogen las ofrendas, también él da una indicación que cuando él fuera ya hubieran recogido la ofrenda para los santos. Entonces, la iglesia de Jerusalén va a caer en una situación, podríamos decir, ¿no? De bancarrota, en donde va a enfrentar una pobreza, ¿sí? Porque lo que ocurrirá es que la venida del Señor Jesucristo no se iba a dar inmediatamente. Por lo tanto, vemos cómo, aunque ellos tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades, y dice la Biblia, compartían juntos el pan, comían con alegría, con sencillez de corazón, veremos cómo también esto los va a exponer porque después la iglesia va a enfrentar una situación de pobreza. Y por eso decía, esto no lo maneja la Biblia como un principio eterno, es decir, algo que se deba hacer a través de todas las épocas, las generaciones, y que sea algo que se deba de practicar. Sí, aquí vemos que esto lo hacía la iglesia porque también ellos estaban esperando la venida del Señor. Y si tenemos presente, se había dado la ascensión del Señor Jesucristo y lo que los ángeles dijeron, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, dice, así mismo vendrá. Y entonces ellos están con esa expectativa, esperando la venida del Señor Jesucristo. Y después el apóstol Pablo también va a exhortar, dice, en la iglesia se va a empezar a tener esta vida comunitaria, en donde también la misma iglesia se va a encargar de compartir no solamente la palabra, sino satisfacer necesidades en la iglesia, en la comunidad. Y esta misma situación, dice la escritura, vemos cómo hará que muchas personas pues también se acerquen a la iglesia y de alguna forma también va a haber personas mantenidas que no les gusta trabajar y van a querer vivir de esa forma. Por eso el apóstol Pablo también más adelante les dirá, el que no trabaja dice que tampoco coma, ¿sí? Porque hay mujeres que van a ser mujeres viudas, pero mujeres viudas que también van a estar de alguna forma apoyadas o, ¿por qué no usar el término? Van a estar como mantenidas en la iglesia y va a dar indicaciones precisas. En este caso, si hay mujeres viudas, que sean mujeres mayores, porque si no, después dice, si son mujeres viudas jóvenes, vuelven a casarse y caen también, dice,
en lazo de Satanás. Y bueno, ahí vamos a ver en las cartas paulinas, veremos estas indicaciones también que el apóstol Pablo da con respecto a esta situación que se da. Así que es importante no perder de vista esto que inicia aquí, pero que más adelante veremos cómo el apóstol Pablo también se va a encargar de pedir una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, porque va a enfrentar una situación también de carencia, de necesidad o de pobreza, y no era tanto en este caso lo que nuestro Dios quería o mandaba para su iglesia. Sin embargo, esto es una decisión propia que hacen de una manera voluntaria, como lo hizo también el caso de Bernabé, que dice, él vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, Ananías y Zafira van a querer hacer lo mismo, pero en este caso dice, sustraen del precio. Y el problema aquí es que ellos no se sinceran, no son honestos en cuanto a decir la verdad, que no iba a haber ningún problema porque Pedro mismo les dice que en el versículo 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, es decir, no estaban obligados a hacerlo. Y dice, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y bueno, aquí el caso de la disciplina es el primer caso que nosotros podemos considerar en este pasaje. La importancia de la disciplina ante el hecho de una iglesia naciente, era necesario que esta medida fuese drástica y también este castigo es algo que infundió temor en la iglesia, podríamos decir una iglesia naciente o en pañales, y Dios da una lección muy importante aquí, porque de no hacerlo, como bien decía Miguel, esto iba a frenar también la obra de Dios. Si ustedes recuerdan, el primer problema que se da, o bueno, más bien, este es un primer problema. Un segundo problema que vamos a ver en el capítulo siguiente es también en la distribución diaria, en donde nuevamente se va a ver frenada o bien obstaculizada. Los mismos apóstoles van a decir, no es justo que nosotros, dice, dejemos de predicar la palabra por atender a las mesas. Es decir, nuevamente la iglesia se verá también en ese riesgo de que cese. Y finalmente aquí el propósito de Satanás es frenar la obra de Dios, que no se hable en el nombre de Jesús, que no se predique la palabra de Dios. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, vemos cómo nuestro Dios es drástico con respecto al pecado y eso también es importante que nosotros lo tengamos presente. Dios no tolera el pecado y esta situación, si se hubiese tolerado, hubiese sido en detrimento también de la obra de Dios. Y bueno, aquí, por ejemplo, eh, solamente por mencionar algunos versículos, por ejemplo, bueno, la instrucción, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño, en este caso, hablando de la iglesia naciente o iglesia en pañales, era necesario que esto se diera de esta manera, que fuese también una disciplina drástica y deja en claro también la forma en la que nuestro Dios actúa o bien obra contra el pecado. Él no tolera el pecado en la iglesia. Por lo tanto, era necesario que de esta forma se hiciera también esta limpia o esta limpieza en esta situación que estaba ocurriendo. Y bueno, dice en primera los Corintios 5, 6 y 7. Ahí recuerda el apóstol Pablo que un poco de levadura, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Leuda toda la masa. Exacto. ¿Qué significa eso? Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Nadie de aquí es panadero, ¿verdad? Bueno, ya No, el Miguel, antes había un Miguel que decía que él se dedicaba a la panadería. Pero ¿qué pasa cuando se le agrega un poco de levadura a la masa? ¿Qué es leudar? que crece. se agranda todo, se va incrementando. Ajá. Dice, ¿y se necesita mucha levadura? No, dice con poquita.
Lo mismo pasa también en la obra de Dios. Tolerar el pecado, por mínimo que sea, es de igual manera, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, tolerar en cualquier sentido el pecado, pues es dar cabida también a la deshonestidad, en este caso a la mentira. Y aquí lo que se está castigando, ¿qué es? El pecado de la mentira. Pretender Sí, mentirle a Dios, pretender, bueno, pasar una cantidad, no tanto que ellos se hubieran quedado con la cantidad, sino la mentira, porque bien dice el apóstol Pedro, dice que vendida, le dice a Ananías, no estaba en tu poder. En el versículo 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Es decir, ellos pudieron sin problema haber dicho, la vendimos, pero nosotros vamos a donar esta parte, ¿no? Cuando ellos sabían que se habían quedado con una parte de ese dinero. Entonces, en ese sentido, el pecado que se castiga aquí es el pecado de la mentira, ¿sí? El pecado de la mentira y de esta forma también ellos van a pagar con su muerte, ¿sí? y también Entonces, puede por ser el eso, pecado, perdón, ajá, puede ser el pecado como la avaricia, el amor al dinero. sí, por supuesto. Eh, o bueno, aunque bueno, no creo que tanto así porque, O sea, eh, el amor, o sea, a ver, eh, el hecho de que, en realidad quizás lo más grave, por así decirlo, lo más sonante en esto, no es que se hayan quedado con un poco de dinero, sino el hecho de que hayan mentido. Eso es lo que tiene razón usted. sí, porque si hubieran sido avariciosos, creo que no hubieran dado nada, Claro, ¿sí? En la avaricia, incluso ni siquiera el haberlo ofrecido, ¿no? ¿Se acuerdan de Judas que dice la escritura y Juan lo aclara? Cuando se derramó un perfume carísimo y se ungió al Señor, dice Juan hace la aclaración, ¿no? Que Judas dijo, ¿para qué este desperdicio? Es decir, Judas ni siquiera lo mínimo hubiera dado para ungir al Señor, ¿no? Entonces, alguien avaricioso ni siquiera lo hubiera dado, se hubiera quedado con ello o hubiera querido aprovechar la situación para obtener más. Pero aquí más bien es concretamente la mentira, ¿no? Porque no están siendo avariciosos, sino más bien es sustraen y no son honestos, no dicen la verdad. Y por Pastor, esta misma razón, sí, adelante. quizás también podría ser, bueno, la mentira es lo que se manifestó, ¿no? Sí, Pero podrían querer impactar de alguna manera a la comunidad, más que nada a los apóstoles, y de alguna manera quedarse con algo por cualquier cosa, ¿no? ujú. Y ahí mintieron, ahí mintieron. Sí, yo creo también que a lo mejor no tanto la avaricia, pero a lo No, mejor además de la mentira sería también la hipocresía, ¿no? hipocresía, exacto. ¿Por qué? Porque ellos se iban a mostrar de la misma manera como lo hizo este otro hombre. Bernabé, ¿Quién, perdón? como Bernabé, que Ajá, vendió. exactamente. Porque él sí lo presenta todo. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, como el Señor Jesús decía, no hacer tocar trompeta delante de nosotros, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y Claro. finalmente, ahí está también el hacer alarde, ¿no? La vanagloria. En este caso, presentar una imagen delante de los demás, pero que en realidad No era. pues no era de esa manera. Entonces, más Claro. bien sí la mentira y tal vez la hipocresía, porque eso es, la hipocresía sí está más relacionada con la mentira. Exacto. Estamos presentando una cara que no es, estamos fingiendo, cuando en realidad, bueno, somos completamente diferentes. Entonces, aquí vemos el pecado concreto, el pecado concreto que se castiga es el pecado de la mentira y además recordemos que dice la misma escritura, el padre de la mentira, ¿quién es?
Exacto, Satanás es el padre de la mentira. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla y, bueno, es padre de la mentira. Entonces, en ese sentido, por eso vemos que es algo que se castiga con severidad y, bueno, es una forma también de disciplina. Ahora, esta disciplina es algo que le toca ejercer a la iglesia y aquí lo vemos nosotros presente. Es una responsabilidad que la iglesia tiene de disciplinar porque le toca hacerlo a Pedro y en este caso también se hace de una forma pública. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, no sé cómo entiendan ustedes, no sé cómo entiendan ustedes la frase cuando dice se ha entregado. Bueno, hay una cita en Corintios, primera a los Corintios, capítulo 5 cuando hay un caso también en la escritura. Y ahorita vamos a ver qué significa la frase, sea ser entregado a Satanás. Primera de los Corintios, capítulo 5 versículos 12 y 13. Es un caso de inmoralidad y dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero menciona en el versículo 1, dice, habla del caso de inmoralidad, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y más adelante vamos a ver la frase que dice, se ha entregado a Satanás, en el versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí, bueno, no sé cómo entiendan ustedes la frase se ha entregado a Satanás. ¿A qué se refiere? Eh, Creo que lo que alude, eh, según el consenso que tienen muchos comentaristas, eh, es más bien a la idea de excomulgarlo de la comunidad de la iglesia para que estando Sí, frente a su pecado eh, se vea, por así decirlo, acorralado y se arrepiente y vuelve a la comunidad. ok, muy bien. Tiene que ver con eso, la excomunión, ¿correcto? En este caso dice, se ha entregado a Satanás y, bueno, el pecador dice, se ha quitado de en medio de la congregación y de alguna forma también es ser enviado al mundo, ¿no? Porque la iglesia es un lugar de santidad y a santidad nos llama el Señor. Por lo tanto, es una de las marcas distintivas de la iglesia donde se predica la sana doctrina y se llama ese arrepentimiento, ¿no? Donde se consienta el pecado. Porque si esto sucede, entonces la iglesia está perdiendo su esencia y somos llamados al arrepentimiento, somos llamados también a una vida diferente, una vida transformada, como dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, bueno, en ese mismo sentido, vemos cómo una de las disciplinas que ejerce la iglesia tiene que ver con el tema de la excomunión, en donde, bueno, hay algunas indicaciones precisas que da la escritura al respecto cuando se aplique también la excomunión. Y bueno, en la Biblia se menciona una excomunión que puede ser de manera completa o bien puede ser de forma parcial, en donde se administra algún tipo de disciplina. Por ejemplo, alguna disciplina puede ser que algún miembro no participe en la Santa Cena o podría ser también, por ejemplo, que solamente pueda asistir, pero no participar como miembro en plena comunión, sencillamente está como un oyente. Se les da un tiempo también de disciplina en donde es necesario que se vea su asistencia continua, constante a la casa de Dios dentro de ese proceso de disciplina.
Y esto es importante que se haga porque Dios ha conferido también esa facultad a la iglesia. Y en ese sentido, pues vemos que lo que nosotros vemos en este pasaje, que tiene que ver también con la disciplina eclesiástica, en donde la iglesia tiene esa facultad y lo hace en el nombre del Señor, buscando ese arrepentimiento en la persona que ha caído. Y aquí también es importante que nosotros tengamos cierta actitud al momento de la aplicación de esta disciplina. Por supuesto que es un acto que se hace de manera pública, hay una reprensión pública que se lleva a cabo. Y bueno, lo vemos también en algunos casos mencionados por el Señor Jesús. Por ejemplo, eh, cuando nos invita en Mateo capítulo 18, ahí habla el Señor Jesús también de un caso de disciplina, cómo debe ser el procedimiento, y si la persona definitivamente no hace caso, entonces habla en el pasaje también, da a entender de una excomunión. En el caso, por ejemplo, de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice el Señor Jesús, es el primer paso, has ganado a tu hermano. El primer paso es estando tú y él solos. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Bien, este es el primer paso. Si no funcionó el primero, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esta sería una segunda instancia. En el caso, por ejemplo, de un caso de disciplina que se tenga que aplicar, aquí incluso, bueno, podría ser, habla de dos o tres testigos. Regularmente esto puede ser por parte de oficiales de la iglesia o puede ser también, en este caso, eh, no sé, alguien cercano a esta persona, en donde se busca es, como dice la escritura, no la muerte del pecador, sino que el pecador proceda al arrepentimiento. Entonces, aquí también este caso que menciona el Señor Jesús está relacionado en donde vemos que se dan los pasos y finalmente dice en el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, ya es de forma pública, y si no oyere a la iglesia, y aquí todavía recordemos lo que se hace es buscando también la restauración, la restitución, buscando la gloria de Dios, buscando también que el pecador proceda al arrepentimiento. Dice, si no hiere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, aquí se aplica también lo que es la excomunión, ¿no? Y como un acto también que se hace de forma pública, pero siguiendo las instancias para que no se vaya a caer en una situación en donde se cometa un acto de injusticia. A veces, por ejemplo, hay ciertas iglesias que disciplinan sin haber dado los dos pasos anteriores, ¿no? Directamente se van a la sanción, al castigo, y muchas veces también no hay un fundamento, no hay testigos de donde conste toda conversación, y por lo tanto son casos también a veces de abuso de autoridad por parte de la iglesia cuando no se llevan bien lo que son los procesos en un caso de disciplina. Entonces, esta parte tiene que ver también con esto y bueno, lo que dice la escritura con respecto a la forma en que se debe de tratar a una persona que persiste en el pecado. Por ejemplo, aquí voy a mencionar tres citas. Igual si quieren tomar nota de ella, una es primera los Corintios 5:11, que me gustaría que alguien de ustedes lo lea. Primera los Corintios 5:11. ¿Qué dice? A ver, mi Más hermana bien, Evan, adelante. Sí, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal
ni aún comáis. Bien, dice Acá, cualquiera que, hasta ahí, el 17 nada más, el 11 más bien. Gracias, hermano. Dice cualquiera que llamándose qué, llamándose hermano. No está hablando en sí de los fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, porque bueno, vemos que el mundo está lleno de eso, ¿no? Sino más bien aquel que diciéndose cristiano persiste en una situación de pecado, ¿sí? Que conoce la palabra de Dios y su actitud es de ignorancia a la escritura y en ese sentido, pues también sirve de mal testimonio y de escándalo para la iglesia. Regularmente la gente cuando ve este tipo de casos, pues dice, bueno, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué no quieres recibir a Cristo? Ahora lo que dice la gente es, para ser como fulano de tal, pues prefiero mejor estar así, ¿sí? Entonces, es de mal testimonio en ese sentido cuando una persona, diciéndose ser cristiano, siga en una situación de pecado como la que describe aquí. No está hablando en general, por ejemplo, de personas que de esa forma viven, pero viven así porque son ajenos también al Señor y por lo tanto lo ven como algo normal. Pero aquel que se llame cristiano, aquel que se diga hermano y persista en una situación de pecado como las que ahí está mencionando la palabra de Dios. Entonces también dice Santiago, no, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y dice no lo hace. Entonces, este sería un caso, el otro sería en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Este sería otro caso, hermanos que persisten en su pecado. Segunda a los Tesalonicenses 3:6. ¿Qué dice? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros Ujú. mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ok. Dice que os apartéis de todo hermano que ande como Desordenadamente. desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, aquí también la Biblia es muy categórica. ¿Sí? Dice aquel que ande viviendo de manera desordenada en cualquier aspecto. ¿Sí? Dice con que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Sí? No está hablando en general del mundo, sino entonces tendríamos que vivir en una burbuja, ¿sí? Sino más bien de aquellos que llamándose hermanos a través de su forma de vivir, pues no lo demuestran, sino que persisten en una situación de pecado. Por lo tanto, ahí lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Deben de ser entregados a Satanás, ¿sí? A la esfera donde domina Satanás, a eso se refiere cuando dice se ha entregado a Satanás. Se ha enviado al mundo y entregado, dice, a Satanás. Porque obviamente eso no refleja una vida transformada, una vida regenerada, una vida nueva en el Señor. Como dice, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todo es hecho nuevo. Y la última cita es segunda a los Tesalonicenses 3, ahí mismo, segunda a los Tesalonicenses 3, el 14 y 15. ¿Qué dice? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ok, y bueno, aquí nos da indicaciones también precisas. Dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle. Dice como hermano, aquí finalmente es como dice Santiago, si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá, dice, multitud de pecados. Bueno, esto fue lo que también los
apóstoles. En el caso del apóstol Pedro, cuando cuestiona a Ananías, pues era esperando una respuesta diferente, pero ellos se mantuvieron firmes en su mentira, sabiendo que lo que habían hecho era, pues que habían sustraído o habían tomado parte de este dinero, pero lo presentan como el total. Entonces, el pecado juzgado es el pecado de la mentira, concretamente, y de esta forma también Dios enseñó mediante este ejemplo drástico la forma en la que trata también con el pecado. Y que en ese sentido no debemos de ser también condescendientes, sino firmes con respecto a lo que dice la Escritura, porque de esa manera es como la Biblia nos llama a una vida de santidad también, y de esa forma es como crece y Dios bendice y prospera su obra. Si esto no está dentro de una iglesia que empieza a formarse, entonces difícilmente habrá bendición también para esa obra, que sea prosperada, que sea bendecida por Dios, que Dios agregue a su iglesia cada día, como dice la Escritura, los que habían de ser salvos. Entonces, eh, de esa manera, el ejemplo de Ananías y Zafira sirvió para los hermanos de que debían ellos de conducirse también con verdad, con honestidad y no pretender engañar, engañar a Dios, en este caso también engañando a su pueblo, a su iglesia, a los apóstoles. Y bueno, por último, no olvidemos que también la Biblia nos dice que debemos de tener actitudes cuando se practica lo que es la disciplina. Nunca es gozándonos, riéndonos de lo que está pasando el hermano, sino al contrario, la Biblia nos invita a tener dos actitudes al momento de la práctica de la disciplina. En primer lugar, y ya con ello terminamos, serían dos citas más. Una la encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Es la primera característica que nos dice que hay que tener presente. En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y aquí es donde nos sirve el aprender los libros de la Biblia para no batallar. Gálatas 6:1 es que dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois qué? Espiritual, Espirituales, dice, restauradle con espíritu de qué? de mansedumbre. De mansedumbre. Y también nos dice algo importante, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que no se trata de juzgar con el propósito de condenar a una persona, sino buscando la restauración y la gloria de Dios en su vida. Por lo tanto, dice, si somos espirituales, debemos de hacerlo con ese espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y en este sentido, eh, considerando también, dice, considerando nuestra condición, porque nosotros también estamos en la misma carne. Así que podemos nosotros también ser tentados. Y por lo tanto no es gozarnos ni tampoco condenar. Por eso decía el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no significa esto que entonces nos vamos a hacer ciegos, ¿no? Al pecado, no, sino más bien juzgar con una actitud condenatoria. Si en verdad amamos a nuestro hermano, si en verdad amamos a esa persona, entonces no nos vamos a gozar de que esté en esa situación, sino al contrario, buscaremos la gloria de Dios en la vida de esa persona y que Dios se glorifique también en esa situación. Entonces, la mansedumbre, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la mansedumbre? ¿A qué se refiere? A que no nos creamos superiores a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Ok. ¿Qué más? Mansedumbre. Con humildad. Ok, bueno, está relacionado con la humildad, correcto, aunque bueno, cada una tiene su propia definición. Y Y también bueno, puede ser sin habla, ir, ¿mande? y también puede ser sin ir,
O sea, Sí, que no seamos airados con el hermano que pecó, digamos, o sea, ok, sino que con mansedumbre lo corrijamos. exacto. Tiene que ver con esa actitud de docilidad, ¿sí? No que seamos nosotros cómplices, ¿no? O que nos hagamos, como se dice, de la vista gorda, ¿no? Que queramos O pasar sea, por alto algo que es evidente. Debemos no hay que de, ser ásperos, pero tampoco alcahuetes. exacto, de alguna manera nos habla de una actitud de benignidad, sí, benignidad hacia la persona, eh, no hacernos ciegos a la situación, pero sí firmes con esa actitud de benignidad, buscando también que Dios se glorifique en su vida, en esa, bueno, salga de esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos invita la escritura a hacerlo, que por supuesto tiene que ver con el tema de la humildad, que lo vamos a ver, que es la otra actitud que nos pide también la escritura, que nosotros debemos de tener una actitud de humildad, porque dice la escritura, debemos de considerarnos porque nosotros también estamos en la misma situación y podemos caer. Sí, entonces, en ese sentido, estas son dos características importantes que nos dice la escritura debemos de tener hacia la persona que ha caído en pecado, ¿sí? La persona que le ha fallado al Señor y buscando también, pues, que Dios restaure en la vida de esa persona. Y bueno, la última cita también es la que les decía en Santiago, que dice en el capítulo 5 en el versículo 19 dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿sí? Alguien que ya conoció y se extravió de la verdad, dice, y alguno le hace volver, sepa, versículo 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué va a pasar? Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá, dice, multitud de pecados. Salvará de muerte un alma y cubrirá, dice, multitud de pecados. Entonces, a lo que nos llama el Señor es a que podamos nosotros ser instrumento en sus manos, buscando que la gente proceda al arrepentimiento, porque no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador proceda al arrepentimiento. Y a esto nos llama también como iglesia ese ministerio de la reconciliación, para que en su nombre y que teniendo la autoridad del Señor, nosotros también podamos, como dice la Biblia, nosotros que somos espirituales. Ser espirituales no significa creernos más que la otra persona, sino tener también consideración de nuestra condición e invitarle en el nombre del Señor para que proceda al arrepentimiento. Y de esa forma, pues también, como dice la Escritura, hagamos volver al pecador del error de su camino, aquel que se ha extraviado de la verdad. Y en ese sentido, pues también es buscar, como decíamos, la gloria de Dios en la vida de la persona que ha fallado, que se ha equivocado, eh, que ha cometido alguna falta y teniendo presente que ningún pecado es más que otros. La Biblia es muy clara, la sentencia es la misma, la paga del pecado, sea rojo, morado, negro, azul, la paga del pecado es muerte. No hay pecados grandes, no hay pecados chicos. La paga del pecado es muerte, aunque sí, hay pecados que son más escandalosos, evidentes, hay otros que se hacen en secreto, pero no significa que sean menos que los que son evidentes y por lo tanto también en ese mismo sentido nosotros considerarnos, porque de una u otra manera podemos también estar ofendiendo al Señor y pues invitar a los hermanos para que busquen también el perdón, la misericordia del Señor, porque de lo contrario, si nosotros les dejamos en esa situación de pecado, les va a pasar lo mismo que a Ananías y Zafira. Van directos a la muerte. Y muchas veces no solamente es una muerte espiritual, sino a veces también es una muerte inmediata. En este caso fue instantánea. Ellos fueron muertos al instante, ¿no? Cuando ellos todavía son confrontados y aún con esa confrontación y tenían la última oportunidad de arrepentirse, pero decidieron mantener la mentira.
e inmediatamente fueron fulminados. ¿Qué les pasaría? No sé, un paro cardíaco fulminante, ahí quedaron, o qué fue lo que les pasó, no dice la Biblia, pero fue una muerte inmediata. Así que decirle a la gente, Dios todavía te da la oportunidad para que te arrepientas, para que busques al Señor, para que te pongas a cuentas con Él, porque el Señor no quiere tu muerte, sino que procedas al arrepentimiento. Y recordar también, la última cita es Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. E invitarles a que se pongan a cuentas con el Señor, a que busquen también de Dios el perdón y se reconcilien con Él. David, cuando cometió el pecado de adulterio, Se cortó la audición, pastor. El micrófono. sí, gracias. Sí, les decía David, cuando supo que había cometido el pecado de adulterio, de acuerdo a la ley, merecía la muerte. Lo que David hizo fue implorar a la misericordia de Dios, algo que es más grande que la ley. Y vemos cómo también está ese salmo hermoso de arrepentimiento, en donde también él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y también dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que bueno, esta es una invitación que nosotros podemos hacer a aquellos que se han extraviado de la verdad, que se han apartado del camino del Señor y que también con ese espíritu de mansedumbre y humildad les podamos invitar, pero con esa firmeza también, porque a santidad nos llama el Señor y no haciéndonos de la vista gorda, como se dice, o haciendo como que no pasa nada. Exhortar en el nombre del Señor, diciendo que eso no está bien y a no vivir ya una vida de desorden, sino vivir una vida de santidad, porque esto ha llamado Dios a su iglesia a vivir también en santidad, sin la cual, dice su palabra, nadie verá al Señor. Bien, entonces, bueno, con esto terminamos el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto el día de hoy. ¿No? Bien, hermana Evangelina, ¿alguna pregunta? Lo que me impactó fue cuando leía lo de Ananías y Zafira de cómo murieron instantáneamente. Y mi pregunta era, en el momento, está bien, por la gracia y la misericordia de Dios, que no lo vivimos, gracias al Señor, que no estaríamos unos cuantos ya muertos, pero Sí, que hoy no ocurre, ¿no? De esa forma. sí, de hecho, así de evidente no, pero sí hay otra forma en la que la gente va muriendo poco a poco. Si no se arrepiente, la sentencia es la misma, la paga de su pecado los lleva a la muerte. Muy bien, Arsenio, palabras finales. ¿Qué nos puedes decir, Arsenio? Está muy interesante la clase, pastor. Cómo fueron los primeros, eh, actuaron los discípulos también, bajo la dirección del Espíritu Santo, guiados para dirigir al pueblo de Dios a la conversión, que tiene que creer y obedecer a- a- al Señor Jesucristo que está vivo y está presente. Exacto. Cómo Y fueron añadidos los hermanos también después de la predicación de ellos y de su fidelidad a Dios también. sí, exactamente. Y que en esa autoridad el Señor nos llama a actuar también. Y así hay que hacerlo, con esa seguridad en el Señor. Mi hermano Sergio, ¿qué nos puede compartir de la enseñanza de este día? No, y es como lo decía antes, recién arrancaba la iglesia, ¿no? Y un caso así tenía que ser tratado de esa manera.
por ahí el caso de Ananías y Zafira es fuerte, muy fuerte, pero eran los primeros pasos de la iglesia, una iglesia que recién iniciaba y no podía permitirse un caso tal de hipocresía. Ujú. Y bueno, le tocó a Pedro en ese caso disciplinar y no debe haber sido fácil para nadie en ese momento, pero era necesario el temor del Señor en esos primeros pasos, porque arrancaba la iglesia, se estaban poniendo las bases, los fundamentos, el fundamento y la base, mejor dicho, y no podía pasar un caso así omiso, así que el Espíritu Santo tuvo que actuar. Ujú. En ese momento, cuando le dijo Pedro con respecto a le han metido al Espíritu Santo, ni le dijo arrepiéntanse, o no Ujú. le llegó a decir arrepiéntanse. O sea que era algo ya que estaban falseando como discípulos, ¿no? Sí, Estaban falseando. Y bueno, y como dice usted, pastor, que lamentablemente a veces algunos no toman conciencia y se va caminando, se van deslizando, pero se van muriendo de alguna manera. sí, Pero el Señor es exactamente. tan misericordioso que da siempre la posibilidad para arrepentirse. Así Sí, así que es. es para tomarlo muy en serio, bien tomarlo en cuenta, que no se juega con el Señor, no se juega la iglesia, y bueno, es muy importante. Este capítulo es muy importante para entender la seriedad de lo que es nuestro Dios, de la santidad, aparte de, obviamente, que es amor, pero que también es santo. Sí. 3 veces santo, 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 santo. Exacto. La Así que única nos cualidad de ayude, Dios que se repite. Muy bien. que nos ayude, y por eso no hay que jactarse y hay que entender que todos estamos eh, somos propensos a pecar, pero que al entender lo que hizo el Señor y el amor que Él expresó en nuestra vida y derramó en nuestros corazones, el amor que derramó, nos tiene que motivar a buscar la santidad, a seguir Amén. adelante. Ah, ¿No? Y algo importante, seamos siempre honestos. exacto, Dios no, Dios ve la mente y el corazón, así que no lo podemos engañar, seamos honestos. no podemos engañar. Apren- Aprendamos a hablar con la verdad, aunque a veces nos cueste, pero seamos honestos, ¿no? Si algo, la honestidad a veces en cosas tan sencillas, ¿no? ¿Quién se terminó el café? Y nos quedamos callados y fuimos nosotros. Y a veces pasa con nuestros hijos, ¿no? Nadie fue, desapareció solo. Decirlo, no, yo lo hice o yo lo rompí. Sí, si tengo que restituir, es mejor, pero no ser deshonestos, ¿no? Y sobre todo, como decía el pastor, no estemos nosotros pretendiendo engañar a Dios, a su iglesia. Entonces, hablemos siempre con la verdad, con honestidad. Muy bien, y bueno, Miguel, cierre, Miguel, para este capítulo que tú abriste, esta plática. No, básicamente no quiero agregar más nada porque creo que ya se dijo bastante y yo, por mi parte no tengo nada que agregar, más que decir que aunque a veces hoy en día pareciera que Dios no fuera tan drástico como lo fue con Ananías y Zafira, yo sí he visto casos personales de personas que, por así decirlo, jugaron con las cosas de Dios y lo pagaron de una forma evidente. Eso sí yo lo he visto. Tal Ujú. vez no fue que cometieron un pecado hoy y fueron confrontados enseguida. Dios le dio tiempo, Dios le dio tiempo, años, y aún así no confesaron y ya sea con la falta de paz, la falta de comunión con otros hermanos, porque imaginémonos que si nuestra relación eh, vertical con Dios no está bien, nuestra relación horizontal con nuestros hermanos tampoco va a estar bien. Y yo he Ujú. visto personas que están atormentados por esos casos. Inclusive un hombre que yo conocí, que yo recuerdo, eh, por un pecado que cometió, no voy a entrar en detalle porque es muy escabrosa la cosa, murió postrado en una silla de ruedas.
Yo conozco un caso así. Entonces no podemos jugar con Dios y pensar de que nunca vamos a ser descubiertos, porque tarde o temprano, como dice el apóstol Pablo, lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, creo que dice Pablo Segará. en Gálatas 6. Sí, Así que no podemos jugar con Dios. exacto. Y como cierre dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios no ha cambiado. No pensemos que Dios es o no pasa esto. Sí, sí sucede. Y a Dios no lo podemos engañar. Así que eso nos dé temor para conducirnos siempre con ese temor reverente delante de Él. Sí, en todos los aspectos. Muy bien, entonces, ya para terminar, solamente voy a registrar la asistencia. Aquí está. Bueno, estos son los trabajos que llevo o que he recibido de Miguel Ángel, en este caso, bueno, lo que es la actividad 5 que acá en la parte de abajo vienen así, todo sobre mí es el número 1, el reporte de lectura de Báez Camargo es el 2, el 3, la exposición introductoria, el 4, ensayo sobre algún aspecto de interés en el libro de Hechos de los Apóstoles, ese, bueno, lo van a hacer. La biblioteca sacra es el 5 y el 6, la asistencia al curso, participaciones y acuérdense que también se contabilizan la lectura de los 28 capítulos del libro y es importante que ustedes vayan leyendo los capítulos, sobre todo los que estamos analizando para que podamos entender mejor lo que estamos considerando de la clase. Entonces, bueno, aquí está la relación de tareas que han entregado. Tarea 1 y 2, la 3, la 5, que tiene que ver con este, la parte de la biblioteca sacra, los libros aprendidos de memoria, Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, entonces registro la asistencia el día de hoy, que sería de Miguel Ángel, no vino Pablo Nicolás, Mario tampoco, el pastor Sergio sí está. Entonces, Pedro tampoco, Arsenio sí está. Está, ¿quién más? La hermana Evangelina. Bueno, son los que están aquí. Bueno, aquí está mi hermano, siempre presente. Bien, entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la asistencia del día de hoy. Y bueno, no sé si hay alguna otra. 2, 4, 5. Sí fueron 5, ¿eh? Miguel, Arsenio. Ok, bien. Si hay alguna indicación, mi hermano, No, pastor, Mauricio. no, algunos no están hoy, algunos avisaron, otros no, pero está todo bien, todo perfecto. Ok. Bien, nada más, en la siguiente, no sé si alguien quisiera compartir para la clase introductoria. Bueno, Arsenio no ha compartido, mi hermana Evangelina está pendiente. No sé si alguien de los dos se anima. Voy a hacer yo, Gato. Ok, puedes utilizar el formato que tú quieras. Ya puede ser en diapositiva, puedes hacer algún resumen, como lo hizo el pastor Sergio, o como lo hizo ahora Miguel también, explicando, narrando las porciones de los capítulos que vamos a ver. Investigando también qué han dicho otros autores al respecto, o también alguna opinión personal, ¿no? Considero esto, me parece esto, por esto, y argumentar también lo que tú nos digas. Entonces, Arsenio queda para la siguiente, en la parte introductoria, y bueno, ya te preparas para lo que son bueno, nos toca, a ver, ahorita lo comparto, para que veas de una vez, este, aquí está, presento y ya con eso ya terminamos. Aquí está. Bien, para la siguiente, mi hermano Arsenio, entonces, vamos ya, ahora sí, iremos a la mitad del curso. Sería la sesión de el 1 de octubre.
Hechos bueno, de los diáconos, capítulo 6 al 8, y serían los 7 diáconos seleccionados del capítulo 6. En este caso vamos a ver el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Eso sería únicamente lo que tú compartirías para el 1 de octubre. Bien, entonces, pues yo les agradezco el que se hayan conectado, que Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos en la próxima semana. Muchísimas gracias, profesor. Hermanos, buen descanso. Bendiciones a todos. Sí, hasta luego. Gracias, Dios los pastor. bendiga. Bendiciones. Dios le Chao, bendiga, chao. pastor. Sí. Bendiciones a Igual, todos. Chao, gracias. chao.